puntua kredito aldaketa, bost zenbakiko kreditu transferentzia, modificación de crédito, transferencia de crédito, número 5. Elena? Bai, momentutxu bat, favorez. Bai. Egindako proposamenan, diktaminatu behar da, 136.780 eurogatik transferentzia bat egitea. Bizkat. Partida, 3-1-6-1-6-2-2-0-2, 87.780 euro kentzagatik. Partida 3-1-6-1-1-6-2-2-0-1, 35.000 euro. Eta partida 2-3-1-6-1-6-0-9-0-1, 4.000 euro kenduta. Horrela, 156.780 euro kentzen dira partida horietatik eta etortzen dira partida hauetara. 3-1-5-1-6-2-6-0-1, 21.000 euro 780. 3-1-5-3-2-6-0-1-0-1, 97.000 euro. Eta 3-1-5-2-2-6-9-9, 18.000 euro. Horrela, 156.780 euro. Irene? Bai, egunon. Bueno, lo que teníamos era preguntas, porque en la documentación que estaba en el expediente sí que vienen los informes y la propuesta de transferencia, pero como las partidas están definidas de forma genérica, pues desconocemos exactamente qué es, sobre todo, el destino nuevo. Empezando por las partidas cuyos créditos se transfieren, la 31611-62202 de otros edificios y construcciones, que se minora en 97.780 euros, ¿cuál era el origen? Es decir, el otros edificios y construcciones, ¿cuál era la previsión de gasto de esa partida? ¿Y por qué se puede minorar? Bueno, en esta transferencia de crédito tomamos crédito sobrante de dos partidas. Una de ellas son las obras de las aceras de Ocharan. Como es sabido, parte del dinero necesario para hacer estas obras, todo lo destinado a saneamiento y abastecimiento, corría a cargo del Ayuntamiento de Zalla. Una vez terminadas esas obras y pagado el importe de las mismas y después de la baja resultante del proceso de licitación, de la cantidad en la que estaba dotada esa partida, ha habido un sobrante y ese sobrante es el que cogemos. Básicamente es la práctica totalidad del importe del que estamos hablando en esta transferencia, salvo un pequeño sobrante de 4.000 euros de una partida destinada a trabajos en el cerco de Burumburu. Se han realizado esos trabajos, pero ha habido 4.000 euros sobrantes para la realización de los mismos. Cogemos, por tanto, dinero de estas dos partidas para aumentar en su mayor parte la de inversión en vía pública, pretendiendo realizar varias actuaciones de mejora de accesibilidad, seguridad y movilidad en lo que resta de año. Se incrementa la partida de otros trabajos exteriores para realizar la actualización del mapa toponímico de Zalla, aprovechando también una subvención que hay para realizar estas labores. Y por último, se incrementa la partida de proyectos para poder acometer la redacción del proyecto de la obra de remodelación de la calle Nuestra Señora del Rosario. Vale. Y la minoración, la minoración de 35.000 euros de inversiones en redes de la partida que actualmente tenía un crédito de 180.000. También ese importe no va a ser necesario para ejecutar las obras que estaban previstas en el presupuesto y se puede disponer del mismo. No supone la merma en cuanto a los proyectos, actuaciones que estaban previstos, se van a realizar los que estaban previstos.
Bozkatuko dugu. Nosotros reservamos para el pleno. Vale, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bigarren puntua, berrogei zenbakiko partzela 10 eremuaren ondasunaren ikerketaren akordioa. Acuerdo de investigación del bien municipal, parcela 40, polígono 10. Vale, irakurriko dizuete txostena propuesta. Vale, en relación con el expediente relativo a la investigación de la titularidad de la parcela 40 del polígono 10 de Zalla, emito el siguiente informe. Bueno, antecedentes, de hecho, con fecha 16 de marzo, mediante acuerdo del Pleno, se procedió a incoar expediente de investigación de la titularidad de la parcela catastral 40 del polígono 10 de Zalla. Con fecha 28 de marzo, se publica el acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya. Con fecha 1 de junio de 2017 se notifica la apertura del periodo de prueba con una duración de 10 días hábiles al interesado, durante el cual no se presentó ninguna prueba. Con fecha 2 de junio se solicita informe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya, recibido en el presente Ayuntamiento a fecha 13 de junio, indicando en el mismo que la parcela 40 del polígono 10 no forma parte del monte de utilidad público número 129. Con fecha 20 de junio se ha redactado informe técnico por parte del ingeniero técnico del Ayuntamiento en relación al informe presentado por el Servicio de Montes, en el cual propone la exclusión de la parcela 40 del polígono 10 del inventario municipal. Se ha notificado al interesado la apertura del trámite de audiencia y se ha puesto de manifiesto el expediente durante el plazo de 10 días a las personas interesadas, habiendo sido el interesado notificado a fecha 21 de junio de 2017 y a fecha de 23 de junio el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya, sin presentar ninguno de ellos alegación alguna en trámite de audiencia. Por lo tanto, se propone declarar que la titularidad de la parcela 40 del polígono 10 de Zalla corresponde a Santiago Acasuso García, que se proceda a la tasación pericial de la parcela 40 del polígono 10 y reflejar en la rectificación anual del libro de inventario de bienes de la corporación la anotación de los bienes descritos en los antecedentes de la resolución. Y, finalmente, notificar a los interesados que hayan comparecido en este procedimiento. Irene. Sí. Bueno, vamos a reservar el voto para el Pleno, pero vamos, en principio hemos revisado el expediente también que se nos dejó con la convocatoria en el cuartito donde se nos deja la documentación y bueno, visto el informe del Servicio de Montes y toda la tramitación, en principio nosotros estamos de acuerdo. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Hirugarren puntua, beste gai batzuk. Atal honetan sartu ditugu kontu emote batzuk eta hitza emango diot idazkariari kontu emoteak ematen. Bigarren kreditu transferentzia kontu emotea, nahi bali madezue irakurtzen dut. Decreto 630-2017. Vale, transferencia de crédito positiva, partida 931122707, de intervención, estudios y trabajos técnicos, 16.649 euros. Transferencia de crédito negativa de la partida 19291500001, crédito global, 16.649,0 euros. Hori izango zen, bigarrena. Eta laugarrena, izango ziren partida hauetatik, 9.000 euro, partida bat, 9.2 bat, 2 bat, conservación y reparación de edificios, kentzea 6.000 euro. Eta bat, 9.0 bat, 2 bat, limpieza de edificios, kentzea 2.000 euro. Eta sartzea partidan bat, 9.0 bat, 2 bat, servicio de traducción. Izango zen, laugarren transferentza kreditu. Eta gero dago,
6-5-2017 dekretua, zel konkurtso arruntan personamendua. Eta dekretoa dio, el personamiento, resuelvo primero el personamiento del Ayuntamiento de Zalla en el procedimiento de concurso ordinario 217/2017, seguido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz, en calidad de acreedor del concursado, tanto dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre. Se aporta el certificado de intervención de 26 de junio de 2017 para acreditar la posición acreedora por un crédito de derecho público de este Ayuntamiento frente al concursado. Se designan como letrados del Ayuntamiento de Zalla en el procedimiento de concurso ordinario 217/2017 a don José Ángeles Nola Hernández, don Juan Miguel Delgado Ocejo, don David Fernández Cabezas y doña Silvia Gutiérrez Vallejo como procuradores de Vitoria, a Isabel Gómez Pérez de Mendiola y Jesús Martín Arrieta Vierna como procuradores de Bilbao, a doña Isabel Sofía Mardón Escubillo y como procuradores de Madrid a doña Mónica de la Paloma Fuente Delgado. El cuarto resuelve es notificar el presente acuerdo a los letrados y procuradores y dar traslado del presente personamiento al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz. Eta azkenengo puntua ez da kontu emotea da, plenoan egingo dela el sorteo de las txosnas. Vale. Beste gai batzuk dituzue. Una pregunta. Respecto a la transferencia de crédito número 2, ¿para qué es? Vemos que se quita del crédito global y pone estudios y trabajos técnicos, intervención, pero no sabemos exactamente para qué son los 16.649 euros. Son para la actualización del inventario de bienes municipales. Beste gai batzuk ez badituzue, bukatutzat ematen dugu batzordea. Eskerrik asko. Sí, yo un segundo. Con el sorteo de las chondas, bueno, sí, como no hay nada en el punto, sí que viendo el expediente, porque el tema del sorteo de las chondas siempre suele estar en la Comisión de Ciudadanía, no en la de Organización. Está viendo que les ha publicado lo que es en el boletín el anuncio para que los grupos culturales y deportivos del municipio puedan presentar en este caso presentarse para estar en las chondas y poner su chonda, vamos así decirlo, durante las fiestas. Se ha publicado el 25 de agosto y el plazo expiraba para presentar las solicitudes el día 31. Si hay alguna, en principio se han presentado las chondas de siempre, pero si hay alguna chonda, un grupo cultural nuevo, el plazo es muy pequeño cuando realmente era desde el 1 de agosto. Bueno, como se suele tratar este tema en la Comisión de Ciudadanía y es Luis el concejal que lleva estos temas, él dará una explicación todavía mejor. Ahora, lo que sí me consta es que, como años anteriores, pues uno de los requisitos para poner chosna en el espacio festivo es participar en la Comisión de Fiestas. En la Comisión de Fiestas se lleva reuniendo desde hace muchos meses y fuera parte del trámite administrativo, todos los grupos culturales, deportivos que participan en la Comisión de Fiestas están informados ampliamente de toda esta cuestión. Se vienen reuniendo durante meses en varias ocasiones. Entiendo que no va a haber ningún problema. Y si hubiera algún caso de algún grupo que presentara fuera de plazo, pues se trataría. Pero el procedimiento seguido ha sido el de siempre y los grupos que están autorizados a poner chosna, ya como lo repetí, se llevan reuniendo meses. En cualquier caso, le trasladaremos a Luis para que te dé las explicaciones oportunas. Sí, pero lo que quiero decir es que los grupos no se enteran por el boletín de estas cuestiones, pues porque serán los mismos que todos los años, lo saben, porque llevan meses reuniéndose. Es decir, que no es una formalidad este procedimiento administrativo, pero la relación es muy cercana con todos los grupos técnicos municipales. Se reúnen con ellos en cada una de las reuniones de la Comisión de Fiestas. En todo caso, le trasladamos a Luis para que te comente si hay algún dato más. De todas formas, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se ha publicado el 17. O sea, que al fin y al cabo es el más cercano. Pues que al final... Es que al final el boletín tarda lo que tarda. O sea, no, tampoco puedes ahí... O sea, tarda, desde que le mandas la solicitud, tardan un poco en publicarte. Sí. Sí.
pero bueno, estaban avisados. A mí me consta que estaban avisadas y de hecho el del boletín no lo hemos cerrado. Si se presenta alguien más, se tendría en cuenta hasta el pleno. Vale, mila esker.